Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los espectadores de Videoluz Televisión. Disfruten de este programa, Terraza de Verano, un programa súper divertido y súper genial en Videoluz Televisión. Queridos espectadores de Videoluz Televisión, recuerden que el verano sirve para hacer un montón de actividades aparte de disfrutar de los rayos solares en la playa, como por ejemplo pueden ir a bañarse a ríos, hacer piragüismo, canoa. En Alicante tenemos muchísimas locaciones para poder disfrutar de estas actividades de deporte de alto riesgo, que seguro que son muy interesantes. Además, equitación, bueno, infinidad de actividades. Disfruten de este verano. Des d'ací, des del COI, volem transmetre tot el nostre recolzament, tota la nostra força per a que aconseguisca tots els èxits possibles en nom d'Espanya, però també en nom de la ciutat, que sempre ha estat amb ell, que sempre l'ha recolzat, que el segueix, que l'admira i que vol, en un moment tan especial i tan important per a la seva trajectòria esportiva, estar al seu costat. Con la finalidad de paliar los estragos de la pandemia del COVID y el descenso de actividad económica. Mis compañeras van a entrar en detalle y les van a explicar cómo funcionan estas ayudas, qué plazos son los que hay que solicitar estas ayudas, qué requisitos, a qué va dedicadas estas ayudas y su finalidad. Es muy importante que todos o los interesados presenten sus solicitudes en el menor tiempo posible con la finalidad de que no pase el periodo de prescripción. Este periodo de prescripción no lo fijamos nosotros, nos lo fijan desde altas instancias de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Alicante, y por lo tanto es muy importante que lo soliciten cuanto antes para poder beneficiarse de estas ayudas. Sin duda es una cantidad complementaria a la que ya en su momento se hizo en la primera fase del plan Resistir, donde aproximadamente ya se distribuyeron unos 150.000 euros y ahora se complementa con una ayuda global de 180.000 euros que incluye la segunda fase del plan Resistir, una ayuda de Diputación y también unas tarjetas regalo de ayuda al comercio local. Es una cantidad importante, pensamos, que va sin duda a dinamizar la actividad local de nuestro municipio y pensamos que bueno, hay que aprovecharlo, aunque parece ser que estemos ya pasando la pandemia a pesar de los rebrotes que hay, pero seguimos insistiendo en que hay que ser cautos, hay que protegerse, guardar las distancias de seguridad y desde aquí, desde el Ayuntamiento, seguiremos apoyando todo el tejido empresarial y comercial de nuestra ciudad con la finalidad de compensar de alguna manera ese gran sacrificio que han realizado. Enguany serà la segona edició que anem a fer sobre aquestes targetes regal. Dir que enguany el que anem a promocionar són 1.333 targetes de 30 euros, serà sols una única targeta de 30 euros on el 50% ho pagarà el que serà l'usuari i l'altre 50% ho pagarem en l'Ajuntament de Castalla a través de lo que és del remanent de tesoreria de l'Ajuntament. Dir que tindran una targeta de 60 euros, aquestes targetes seran personals, vol dir que qualsevol persona tindrà que vindre a sol·licitar-les personalment. No poden enviar a sa mare, ni a son pare, ni a ningú germà per a poder sol·licitar-les per ells, d'acord? Serà únicament personal. Després, dir que aquestes sol·licituds de lo que són les targetes al comerç local es publicaran demà divendres i podran començar a sol·licitar-se a partir del dilluns. Es podran sol·licitar en el que és l'oficina de turisme i el que és l'oficina del registre d'ací de l'Ajuntament. L'oficina del registre d'ací de l'Ajuntament estarà oberta des de les 9 del matí fins a les 2 de la vesprà, de dilluns a divendres, i l'oficina de turisme estarà oberta de dimarts a dissabte, de les 10 del matí fins a les 2 de la vesprà.
qualsevol persona major de 18 anys podrà anar a sol·licitar-les. Una volta comença el plaç de sol·licitud, que serà a partir del divendres, i hi haurà 20 dies hàbils. Què vol dir això? Que la gent del poble, que per favor, que no passi lo de l'altra volta, que s'esperen a última hora a intentar sol·licitar aquestes targetes per a que no puguen haver aquestes aglomeracions de cola com van rebre en la primera convocatoria que van tindre. Por un lado, tenemos una convocatoria de ayudas que viene de Diputación y que el Ayuntamiento gestiona la concesión de estas ayudas. Asciende un total, se va a destinar un total de 69.000, cerca aproximadamente de los 70.000 euros. Y concretamente esta ayuda salió publicada ayer en el BOP y por lo tanto hoy mismo se ha iniciado el plazo de las solicitudes, por lo que todos aquellos que vayan a ser beneficiarios, que ahora diremos los que van a poder acogerse a esta ayuda, a partir de hoy ya pueden iniciar las solicitudes, o bien a través de la página web del Ayuntamiento por la sede electrónica, o en caso de personas físicas podrán personarse personalmente en el registro. Esta concesión, estas ayudas van destinadas a lo que son pymes y autónomos, además de otros colectivos de distintas mutualidades. Y sí que es importante, uno de los requisitos que han de cumplir estos autónomos o pymes, sean del sector o actividad que sean, deben de cumplir que la facturación de los meses en los que se va a solicitar la ayuda, es decir, desde el 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, la facturación se tiene que haber reducido al menos en un 25% del promedio mensual del 2019. ¿Vale? Esto es uno de los requisitos importantes de esta subvención. A partir de ahí, cualquier autónomo o pyme podrá solicitar y optar a esta subvención siempre y cuando, como es evidente, el domicilio fiscal resida en Castalla. ¿Tú crees que esta normalidad tendríamos esperado o cómo lo ves tú? Bueno, pues ya ahora con la vacuna y todo eso siento que a lo mejor la normalidad pues vaya avanzando y ya algún día podamos ser como éramos antes, ¿eh? Y pues me agrada que todo esté abierto y pues obviamente con sus debidas precauciones, pero que ya la economía y todo se empiece a mover porque todos necesitamos trabajar y necesitamos producir. Este año, vacaciones, vacaciones, o sea, ¿te vas a quedar en el pueblo, vas a ir a la playa aunque sea un día? ¿Te vas a ir entero todas las vacaciones a la playa? No, pues vacaciones así enteras no lo creo, pero pues voy a estar acá en el pueblo y a lo mejor pues vaya a la playa o a la piscina algunas veces y ya está, algún día que tenga libre, pero vacaciones completas pues no. Habrá que tomar, ¿tú crees que viene turismo tanto autonómico español como turismo extranjero? ¿Tú crees que se tendría que, por ejemplo, extranjeros, al entrar tendrían que decirle unas pautas para decir hay que comer esto, precauciones con esto, precauciones con lo otro? Bueno, pues aquí se sabe que España, uno de los motores para la economía es el turismo, entonces pues sí se necesita que venga inversión extranjera en turismo y de hecho nosotros mismos pues poder viajar, poder hacer turismo como tal, pero sí obviamente se tiene que seguir unos tipos de precauciones para que no suceda lo mismo que el año pasado, que luego del verano se cierra todo, entonces pues sí deben existir algunas precauciones. O sea, que hay unas pautas que nos dicten. Sí, claro. ¿Tú crees que lo que es a septiembre, que serían las vacaciones, tú crees que tendremos algún rebrote, aunque estemos vacunados y demás, tú crees que tendremos algún rebrote debido al turismo general? Pues puede que exista algún rebrote, pero no creo que sea debido al turismo, sino más bien a que las personas se confían y no siguen las precauciones que se requieren. Entonces, pues a lo mejor sí existe algo así, pero no sea tan fuerte por lo mismo que ya hay mucha población que está vacunada. Tenemos
normalidad, pero ¿tú crees que la normalidad que está cogiendo alguna gente, por ejemplo con los botellones, las fiestas, ¿tú crees que eso viene bien o cómo ves tú el tema de los botellones? Pues sinceramente a mí me parece irresponsable si aún tienes personas que pueden llegar a contagiarse y les puede afectar mucho la enfermedad. Entonces pues siempre hay que ser responsables en la medida de todo, poder disfrutar del comercio, de todo lo que no hemos podido disfrutar el año anterior, pero siempre con responsabilidad y teniendo en cuenta que aún no hemos salido de esta etapa. Ser los primeros responsables en nosotros respecto a los demás. Pues muchísimas gracias. Decir que hoy, como todos los miércoles, se han publicado las nuevas órdenes por parte de la Consejería de Salud. Una de ellas es, como siempre, la que da publicidad del nivel de alerta sanitaria actual, a fecha del lunes. Sabéis que las reuniones se hacen los lunes y las publicaciones habitualmente los miércoles. Y aquí con esta ya lo conocemos también porque inmediatamente se celebra la reunión, se hacen públicos los acuerdos que se publicarán posteriormente. Pues Jumilla, nuestro municipio, continúa en el mismo nivel de alerta sanitaria de la pasada semana. Se ha publicado también otra orden de la Consejería de Salud por la que se adopta con carácter temporal medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados para la contención y control de la pandemia. Sobre estas dos órdenes publicadas y los cambios que pueda haber, decir que la normativa, como seguimos en el mismo nivel de alerta, es la misma de la semana anterior. Y los cambios que se introducen son que a partir, de manera generalizada, es que a partir de las 22 horas no se pueden vender bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos en los que está permitido su consumo. La otra norma novedosa con respecto a la semana anterior es que durante los próximos 14 días, por tanto, hasta las 23:59 del 3 de agosto, los grupos no reglados, los grupos que se reúnen de forma informal, se limitan a 10 personas, tanto en espacios públicos como también en los privados, para limitar y contener los contagios, salvo, lógicamente, cuando se trate de grupos convivientes que no tienen limitación. Evidentemente, estos grupos, esta norma se aplica como digo, a los grupos de carácter informal y no reglado. Ya cuando se trata de actividades organizadas y demás, pues ya tienen su protocolo en la normativa específica que también se conoce por parte de la Consejería. Destacar que se sigue observando que la población a la que están afectando los contagios. A fecha de ayer había en Jumilla 57 casos de contagios de COVID, de positivos, y en el hospital de Yecla, a fecha de ayer, había un hospitalizado de aquí de Jumilla. A nivel general parece que la presión hospitalaria, según se nos comunica, sí que se observa que se está incrementando y, por tanto, pues lo que quiero trasladar a la ciudadanía una vez más pues son las normas de carácter general y lo que venimos diciendo desde el inicio de la pandemia. Tenemos que ser responsables todos. Tenemos que seguir observando y cumpliendo las normas, que el hecho de estar vacunado, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, que el hecho de estar vacunado con una pauta o con dos no quiere decir que no nos podamos contagiar ni contagiar nosotros,
y que debemos ser de verdad totalmente cautos y cumplir con las normas generales, el limitar al máximo las reuniones sociales y sobre todo también los espacios cerrados. Ahora que además hace buen tiempo, pues vamos a tratar de evitar los espacios cerrados y tratar de lo que sea al aire libre, limitando esas reuniones sociales. ¿Por qué? Pues porque es el modo también de limitar el número de personas que puedan contagiarse cuando haya algún caso de positivo. Debemos seguir utilizando las mascarillas. Es verdad que en espacios abiertos podemos ir sin mascarillas, pero a veces yo creo que a alguien se le olvida que el pero es que cuando se cumpla la distancia de seguridad. Cuando no hay garantía de cumplir esa distancia de seguridad, hay que utilizar la mascarilla. Cuando estamos en zonas muy concurridas, cuando vas caminando por una calle que te cruzas constantemente con personas, pues aunque haga calor y sea molesta, tenemos que seguir utilizando la mascarilla, a no ser, como digo, que tengamos la garantía de que hay distancia de seguridad. Las normas generales, pues la prohibición de fumar en vías públicas y dispositivos de inhalación de humo si no se respeta la distancia de 2 metros. Y, en fin, son las normas que son las que venimos diciendo desde el inicio. Luego están el resto de normativas que ya detallé la semana anterior y que siguen siendo las mismas. Pero sobre todo eso, sobre todo que tengamos precaución y que utilicemos la mascarilla, que utilicemos la distancia social y que tengamos muy claro que la pandemia no ha terminado, que el virus sigue estando aquí. Las vacunaciones se están produciendo. Esta semana ya se han vacunado los jóvenes entre 20 y 29 años. Todavía quedan algunos que de momento no nos han dicho ninguna fecha más de vacunación, pero yo imagino que en lo que queda de semana pues nos trasladarán las nuevas fechas de vacunaciones y como digo, pues es importante también vacunarse. Es importante porque aún sigue habiendo muchas personas que dudan, que cuestionan y demás. Pues es importante vacunarse porque también entre los afectados está la población joven, sobre todo, y de entre los mayores, mayormente aquellos que no se vacunaron. Entonces es importante vacunarse. Las vacunas han salvado vidas, muchísimas vidas, millones de vidas en todo el mundo. Estamos desarrollando una aplicación que aplica técnicas de Big Data e inteligencia artificial para predecir la evolución de los pacientes afectados por COVID. En esta primera iteración lo que hemos conseguido es predecir la tasa de acierto de superación de la enfermedad en base a las comorbilidades y afecciones que tenga un paciente. No solo las enfermedades que tengan en el momento de contagiarse, sino aquellas que le van apareciendo en el transcurso de la enfermedad. El objetivo final es disponer de una aplicación que está pensada y preparada para que se integre totalmente con los sistemas informáticos Orión, Abucasis de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, y en una segunda iteración lo que estamos ahora analizando es un conjunto más extenso de variables. Estamos trabajando muy estrechamente con los facultativos para el desarrollo de esta aplicación. ¿Por qué? Porque sin su ayuda, sin su expertise, es imposible desarrollar esta aplicación, porque son ellos los que tienen que ayudarnos a elegir entre un conjunto ingente de variables, entre 3.000 variables, por ejemplo, son los que tienen que ayudarnos a elegir cuáles son las variables que ellos consideran que tienen mayor relevancia, cuáles son las variables que a priori han estado jugando un mayor papel en la evolución de la enfermedad.
Todas las actuaciones clínicas que se tienen con los pacientes están basadas en estudios de recogida de datos y de valoración de esos datos para tomar decisiones sobre hipótesis previas. Entonces, el hecho de tener una aplicación que está basada en una gran cantidad de datos y que eso permite clasificar mejor a los pacientes o aportar probabilidades de evolución de los pacientes, cualquier problema se puede abordar, si es valoración de tratamiento, valoración de la evolución del paciente a lo largo del tiempo, qué datos clínicos son los que, o qué datos te pueden ayudar a saber cómo va a evolucionar el paciente para tomar decisiones anticipadas. Esta aplicación no solo se puede integrar con los hospitales de la Comunidad Valenciana, sino que lo estamos haciendo abierto para que sea fácilmente exportable a cualquier hospital del Estado. Si hibridamos de forma correcta las tecnologías de información con los expertos del dominio, con los facultativos, podemos colaborar de forma conjunta para lograr el objetivo de conseguir una medicina más personalizada, más focalizada en el paciente y no soluciones estándares o diagnósticos estándar. Espectadores de Videoluz Televisión, disfruten de este verano de la mejor forma. ¿Cómo? Pues en Alicante tenemos una gastronomía súper diversa. No olviden ir a restaurantes a probar una buena paella, además de muchísimas actividades que pueden realizar aparte de disfrutar de toda la costa alicantina, como por ejemplo montar a caballo, ir a ríos, hacer un montón de cosas. Sin duda, Alicante es una ciudad que tiene mucha diversidad de turismo. Disfruten y no se lo pierdan en Videoluz Televisión. Yo hago investigación básica de interacción de partículas cargadas con la materia. A lo mejor esto no dice mucho, pero son electrones o protones que lo que estudiamos desde el punto de vista básico y teórico es cómo pierden energía en materiales, últimamente en materiales biológicos. Y este tiene aplicación, por ejemplo, en protonterapia, es decir, un nuevo tratamiento que hay contra el cáncer. La ciencia básica de hoy es la ciencia aplicada de dentro de 20 años. Entonces yo creo que en eso se resume todo. Si ahora nos dedicamos solamente a hacer ciencia aplicada y no hacemos ciencia básica, dentro de 20 años, ¿qué? Me ha abierto la posibilidad de conocer a muchísimas más personas, es decir, biólogos, químicos, geólogos, etcétera. Porque muchas veces tú dices, bueno, yo sé mucho de lo mío, de física, pero a lo mejor eres un analfabeto en biología o en química, y entonces de esta manera he conocido a gente importantísima, interesantísima, he aprendido muchísimo, que es lo interesante. En primer lugar, tiene que conocer bien el tema del que va a hablar, porque hay gente que habla sin saber mucho, entonces hay que conocer bastante el tema. Luego hay que saber a qué público va dirigido, porque no es lo mismo explicar una cosa a los niños que a alumnos universitarios que a la población en general. Entonces esto es muy importante, saber el lenguaje que tienes que usar, porque muchas veces tú estás acostumbrado a un lenguaje científico que solamente entiendes tú y los de tu entorno, y si trasladas lo mismo a la sociedad, la gente dice, pues bien, pero no he entendido nada. Entonces, hacer símiles, ejemplos, para que te puedan entender. Y después, tener mucha ilusión. Bueno, la arqueología en realidad es una forma de hacer historia, y lo que hace es comprender las sociedades del pasado, las sociedades que ya no están, que han desaparecido, a través de las huellas que dejaron de su paso. Y lo hace a través de las fuentes materiales, porque la historia se construye con distintas fuentes, ¿no? Con las fuentes escritas, las primeras, con las fuentes visuales, las gráficas, la fotografía, pero siempre con las fuentes materiales. El carácter involuntario de esos vestigios materiales ayuda a dar voz a las poblaciones y a las sociedades silenciadas, y a construir una historia mucho más plural, mucho más crítica y mucho más objetiva. Esa es la clave. El proceso arqueológico es, como cualquier procedimiento científico, un proceso lento, laborioso, contrastado, que tiene que recurrir a aspirar a buscar un conocimiento objetivo y a contrastar los distintos procedimientos. Hay un arqueólogo muy famoso que decía que los arqueólogos somos en el fondo los campesinos de la historia, y bueno, pues es una manera de verlo con humor. Bueno, es que yo creo que toda la ciencia es humanística, o debería de serlo. Hay que pensarlo también en clave histórica.
El pensamiento científico surge de la mano del pensamiento filosófico, del conocimiento geográfico, histórico del pasado, y se desarrolla desde esa perspectiva. Y las humanidades son científicas porque yo construyo o aspiro a construir una explicación objetiva del pasado con una metodología científica. Y evidentemente la historia es una de las aproximaciones científicas, una disciplina científica muy necesaria. La mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Alicante se prepara para vivir una revolución tecnológica sin precedentes que la llevará a ser una Smart City de referencia, gracias al uso de la inteligencia artificial y a la implementación de medidas novedosas que mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía. Nuestro futuro depende de hoy, no de mañana. Por eso desde ya estamos trabajando en torno a 3 pilares: sostenibilidad, tecnología e innovación, que nos llevarán a consolidar Alicante como uno de los municipios clave en el tejido económico europeo mediante 25 proyectos estratégicos que miran al futuro con seguridad y firmeza. Prestaremos nuevos y mejores servicios a los residentes y a los visitantes, industrializando la ciudad al recibir algunas de las mejores empresas del sector tecnológico del mundo. Disfrutaremos de una administración proactiva, inclusiva, preocupada por sus mayores y que hablará en casi todas las lenguas, generando un sentimiento de orgullo y un vínculo con la ciudadanía nunca antes visto. Somos la ciudad favorita por los extranjeros para venir a trabajar y teletrabajar, así que imagina lo que puede suceder cuando Alicante disponga de ciberquioscos sociales para realizar cualquier trámite burocrático de manera sencilla y sin colas, un pabellón multideportivo inteligente, la plataforma Smart City Data Driven, el Smart Parking que ofrezca aparcamiento instantáneo o la inteligencia artificial AL21, que estará siempre con nosotros, ayudándonos en cualquier aspecto de nuestra relación con la ciudad. Somos uno de los principales destinos turísticos del mundo y por eso, con AL-DTI, vamos a realizar el mayor despliegue de aplicaciones y tecnologías en este ámbito para que nuestra oferta turística, online y on-site, facilite la llegada de visitantes y turistas a nuestra ciudad. Toda esta innovación no podría darse sin el máximo cuidado de nuestra tierra y de la salud del planeta. Por ello haremos especial hincapié en que la tecnología nos ayude a monitorizar, preservar y mejorar el aspecto medioambiental del municipio, para que podamos disfrutar de un Alicante cada vez más verde, sin ruidos, hiperconectada, futurista y sostenible. El futuro empieza ya y tú formas parte de él. Alicante, la millor Smart City del mundo. El tipo de lectura es todo novela y entretenimiento, con la intención de que no sean libros de la disciplina de los grados que se imparten en la UMH. Los compramos en castellano, en valenciano y en inglés, porque son los más demandados. No tendríamos ningún problema en comprar alguno en otro idioma si se nos pidiera. Y ya sabes, explícanos simplemente tus funciones, tu trabajo diario, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Venga. Pues empiezo por el principio, ¿vale? Y como bien has dicho, soy la regidora de Información y Defensa del Ciudadano. Esto es la Oficina del Consumidor, la OMIC. Ahí a lo que nos dedicamos es a intentar ayudar a todas esas personas que encuentran algún obstáculo en su día a día, bien porque en la factura del teléfono les han cobrado algo que era indebido, porque les han hecho una trampa como ahora el pleasing y estas cosas, y pueden venir a nuestra oficina y desde allí les ayudamos a reclamar a esas empresas aquello que les han cobrado indebidamente o les han hecho una mala gestión.
Es un servicio importantísimo porque hay una inmensa mayoría de ciudadanos que en un día o en un momento u otro se han encontrado con un problema de estas características y no han sabido cómo reaccionar o si realmente tenían la razón. Se han sentido engañados, pero no saben si realmente tienen la razón o no, y se encuentran en un estado que no saben qué hacer. Eso es. Entonces, pues nada, desde aquí decirles que el Ayuntamiento de Alcoy tiene el servicio de la UMIC, que es la Oficina del Consumidor, y nada, que pueden venir a la hora que quieran, encontrarán unos profesionales como la copa de un pino que les ayudarán en todo aquello que necesiten, les ayudan en saber bien qué les han podido hacer o qué pueden reclamar o qué no, y les hacen el trámite. Entonces, a la disposición del ciudadano, como digo, la UMIC es un servicio muy importante, se recupera mucho dinero de los ciudadanos anualmente, y yo entiendo que es un servicio esencial para nuestra ciudad. Después también soy la regidora de Democracia Participativa, otro servicio fundamental para el ciudadano. De lo que se trata es de dar participación al ciudadano. Quiero decir, desde el Departamento de Participación, aparte de tener algunos proyectos concretos como son los presupuestos participativos, que los venimos realizando durante esta es la 9ª edición, también estamos dándole forma a los presupuestos participativos infancia, porque nuestros jóvenes son nuestro futuro y son los que en un futuro deben decidir las cosas que pueden o no pueden hacer en la ciudad, y para ello tienen que saber cómo se hace. Por eso otro de nuestros ejes fundamentales en cualquiera de las regidurías que yo estoy regentando ahora, un pilar fundamental es la formación. En la UMIC damos formación a los institutos y demás para que la gente sepa cómo y cuándo puede reclamar cualquier cosa. En participación ciudadana hacemos lo mismo para que la gente, tanto mayor como joven, sepa cómo tiene que participar, porque participar no es participar como yo quiero, es participar como debe participar todo el mundo, con unos principios básicos, el bien común, la solidaridad, la igualdad, tener en cuenta al resto de la gente, no ser individualistas, y es importante trabajar esa formación. También trabajamos el asociacionismo. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un pueblo en el que hay un montón de asociaciones y en el que esta asociación, el asociacionismo les ha llevado a cubrir ciertas necesidades que en una época concreta no podían pues llenar. Ahora mismo la sociedad ha cambiado y la gente, como te digo, es más individualista. Piensan únicamente en el yo y no piensan en el vecino o en el resto del mundo. Entonces también intentamos fomentar este asociacionismo. Tenemos la suerte, como digo, de tener muchas asociaciones vecinales y de diferente índole, y intentamos potenciar esa asociación. Después también trabajamos dentro de participación ciudadana, como te decía, sobre todo la formación para los jóvenes, que sepan participar, cómo participar, y estamos también de una manera más lucrativa no, más, ¿cómo te diría yo? Más de actividad, más de juego, intentar inculcarles esos bienes, esos principios fundamentales para que los puedan usar en todas las facetas de su vida. Si saben participar en un proceso participativo, sabrán participar en unas elecciones, sabrán participar y siempre mirarán por el bien común, que es lo fundamental. Lo que queremos, eso es, ese es el objetivo principal, sí, que la gente tenga, pues eso, ese sentimiento de comunidad, de bien común, de que no es que yo haga una cosa para únicamente ganar yo y tener el beneficio yo, sino que a lo mejor haciendo esa cosa yo puedo tener ese beneficio y ayudo a otra entidad o a otra persona o a cualquier entidad, no sé. ¿Vale? El tema es que la gente sepa cómo hacer las cosas bien hechas. Ese es el objetivo fundamental. Eso en democracia participativa. Después, en transparencia, es otra de las regidorías que llevo, y esta es una para mí creo que es la más complicada. La más complicada porque no trabajo con personas directamente, no tienes ese feedback de yo te ofrezco una actividad para que tú puedas, no sé, ¿vale?
La transparencia se trata de que al ciudadano le sea fácil entender lo que se hace en el ayuntamiento, que entienda la gestión de un ayuntamiento, que no es fácil, y después que tenga acceso directo a toda la información, que pueda, pero siempre cumpliendo con la normativa. Y aquí nos topamos con el tema de la protección de datos. Si yo quiero ser transparente total, no puedo, porque hay una serie de datos que no puedo facilitar por la ley de protección de datos. Se contradicen, pero tenemos que llegar a ese entendimiento entre leyes y entre las dos besantes, para que un ciudadano pueda estar cómodo a la hora de acceder al ayuntamiento, a la gestión, a la facturación, a los contratos del ayuntamiento, a todo lo que es a la gestión del ayuntamiento, que pueda acceder a todo, pero nunca vulnerando algún derecho fundamental, como en este caso es el de la protección de datos. Aquí es donde más trabajo, o donde más difícil me es trabajar, en el sentido de que mucha gente cree que tiene derecho sobre todo, y no es así, porque yo te puedo a ti facilitar la información que está colgada en la web, que está todo, pero hay ciertas cosas que a lo mejor a ti te interesa, una relación de personas que, no sé, que puedan cobrar una pensión o una ayuda, y eso no se puede dar. La gente entiende que estoy ocultando información y por eso pues pueden reclamar o ir al sindicato de cuentas a pedirte. Al final es que no puedo. Entonces es una regiduría un poco complicada en ese sentido, claro, y tienes que dar toda la información que puedas. Hasta donde puedas leer. Claro, eso es. El tema es que cada uno cree que tiene poder y eso es, y el derecho de todo, y eso no es así. Y por eso es un poquito más complicado esta regiduría. Hemos de ser transparentes en todo aquello que podamos, aparte porque ser transparente también es ser accesible, y toda la información debe ser accesible. También nos encontramos en que en la era en la que estamos existe una brecha de digitalización en la que no todo el mundo puede acceder a esa información, no todo el mundo tiene ordenador, bien sea por la brecha digital o por la brecha económica, que va íntimamente relacionada. La brecha de edad. Correcto, también. Y ahí también entramos un poco en otro debate, y es el de que la gente joven tiene mucho acceso a las redes sociales y demás, y la información se tergiversa o se utiliza. Muchísimas gracias, queridos espectadores, por haberse conectado con nosotros y haber disfrutado de este programa, Terraza de Verano. Pronto muchísimos programas más, así que estén atentos en Videoluz Televisión, la televisión del pueblo.